El precio de una boda. ¿Alguna vez sentiste que, para tu propia familia, tus sueños valían menos que los de otra persona? Imagina descubrir que tu vida podía cambiar para siempre, pero quienes debían protegerte eligieron guardar silencio. Lo más increíble no fue la traición. Lo más increíble fue que, 10 años después, una niña apareció frente a mi puerta con un sobre que cambiaría todo. Mi nombre es Elena Morales. Cuando tenía 19 años, mi vida parecía sencilla. Estudiaba para convertirme en bibliotecaria y soñaba con trabajar rodeada de libros. Siempre me gustó el orden. Cada libro tenía su lugar, cada historia encontraba su estante. Ojalá mi propia vida hubiera sido igual de fácil de organizar. Todo cambió el día en que los médicos me dieron una noticia que jamás olvidaré. Mis riñones estaban dejando de funcionar. No era una enfermedad que pudiera esperar meses o años. Necesitaba un trasplante lo antes posible. Cada semana que pasaba hacía mi cuerpo más débil. Sin esa cirugía, terminaría dependiendo de la diálisis. A pesar del miedo, apareció una pequeña luz. Una compañera de la universidad, Lucía, decidió hacerse las pruebas para saber si podía donarme un riñón. Nunca olvidaré su sonrisa cuando me dijo: si somos compatibles, quiero ayudarte. Los resultados fueron un milagro. Era compatible. El hospital programó la cirugía para el mes de junio. Guardé la fecha en mi teléfono, la marqué en un calendario y la miraba cada mañana. Después de muchos meses, por fin podía imaginar un futuro. Pero en mi casa había algo más importante que mi salud. La boda de mi hermana menor. Sofía siempre había sido el centro de atención. Si ella reía, todos reían. Si estaba triste, toda la casa parecía detenerse. Mis padres hacían cualquier cosa para verla feliz. Cuando anunció que se casaría con Adrián, comenzaron los preparativos más caros que nuestra familia había organizado. Vestidos de diseñador. Decoraciones importadas. Fotógrafos exclusivos. Champán de lujo. Mi madre, Patricia, hablaba durante horas sobre los detalles de la ceremonia. Conocía el precio de cada flor, de cada copa y de cada mantel. Sin embargo, nunca preguntaba cuánto costaban mis medicamentos. Una tarde vi el calendario familiar. Mi cirugía estaba programada apenas unos días antes de la boda. Pensé que no era un problema. Estaría un poco débil durante la celebración, pero seguiría viva y tendría la oportunidad de empezar una nueva vida. Qué equivocada estaba. Esa misma noche, mientras mi madre revisaba la lista de invitados, levantó la vista y dijo con una tranquilidad que todavía hoy me resulta imposible comprender: Elena, ¿crees que podrías mover la cirugía unas semanas? La miré sin entender. Pensé que estaba bromeando. Pero su rostro permanecía completamente serio. La recuperación puede arruinar la boda de tu hermana. Solo serían unas semanas. Sentí que el aire desaparecía. No estaba hablando de cambiar una cita cualquiera. Estaba hablando de mi única oportunidad de recuperar la salud. Intenté explicarle que los médicos habían insistido en que no debía retrasar el trasplante. Ella simplemente respondió: las bodas solo ocurren una vez. En ese instante comprendí algo que nunca había querido aceptar. Para mi propia madre, la boda de mi hermana tenía más valor que mi vida. Y lo peor, era que esa conversación apenas marcaba el comienzo de una historia mucho más dolorosa. La decisión que cambió mi destino. Al día siguiente, todavía esperaba que todo hubiera sido un malentendido. Pensé que, cuando mi madre se calmara, entendería que nadie puede jugar con una cirugía tan importante. Pero estaba completamente equivocada. Esa misma mañana fui al hospital para hablar con mi nefrólogo. Necesitaba escuchar, una vez más, si realmente era tan peligroso retrasar la operación. El médico revisó mis estudios durante unos segundos y luego levantó la vista. Su expresión lo decía todo. Elena, no podemos mover esta cirugía. Sentí un nudo en la garganta. Le pregunté si unas pocas semanas harían tanta diferencia. Su respuesta fue inmediata. Sí. Tus riñones están perdiendo función muy rápido. Si esperamos demasiado, probablemente tendrás que empezar diálisis antes del trasplante. Incluso existe el riesgo de que aparezcan complicaciones que después no podamos revertir. Salí del hospital con el informe médico entre las manos. Pensé que, esta vez,
Mi familia entendería la gravedad de la situación. Aquella noche puse todos los documentos sobre la mesa del comedor. Mi padre, Daniel, apenas levantó la mirada. Mi madre leyó el informe unos segundos y lo dejó a un lado. Después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Los médicos siempre exageran. Solo queremos que pienses en tu hermana por una vez. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Pensar en mi hermana? Llevaba toda mi vida haciéndolo. Siempre había cedido. Siempre había esperado. Siempre había sido la hija que no causaba problemas. Pero aquella vez no estaba defendiendo un capricho. Estaba intentando salvar mi propia vida. Miré a mi padre esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Una sola palabra. Pero permaneció en silencio. Ese silencio dolió mucho más que las palabras de mi madre. Comprendí que estaba completamente sola. Los días comenzaron a pasar. Mientras mi salud empeoraba, en casa solo se hablaba del vestido de novia, del menú, de las flores y de los invitados. Era como si mi enfermedad hubiera desaparecido. Como si nadie quisiera verla. Una semana después organizaron la fiesta de compromiso. La casa estaba llena de música, risas y personas felicitando a mi hermana. Yo apenas tenía fuerzas para mantenerme de pie. Aproveché un momento para hablar otra vez con mi madre. Le dije, casi en un susurro. Tengo miedo. Esperaba que, al menos por un instante, volviera a ser mi madre. Pero ella solo sonrió delante de todos. Después respondió con una voz suficientemente alta para que los invitados la escucharan. No seas tan dramática, Elena. Todo saldrá bien. Algunas personas rieron con incomodidad. Otras simplemente miraron hacia otro lado. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie preguntó por mi enfermedad. En ese instante entendí que mi dolor era un problema que todos preferían ignorar. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. La presión de mi familia aumentó tanto que terminé haciendo algo que todavía me cuesta recordar. Acepté retrasar la cirugía. Solo 6 semanas. Eso era lo que ellos pedían. 6 semanas que, según mi madre, salvarían la boda perfecta de Sofía. Pero esas 6 semanas terminarían cambiando mi vida para siempre. Porque antes de que llegara la nueva fecha del trasplante, mi cuerpo ya no pudo seguir esperando. El silencio que destruyó mi vida. Las 6 semanas que acepté esperar no fueron unas simples semanas. Fueron las 6 semanas más largas y dolorosas de toda mi vida. Al principio intenté convencerme de que todo saldría bien. Repetía una y otra vez que solo era un pequeño retraso, que pronto llegaría el día del trasplante y todo terminaría. Pero mi cuerpo tenía otros planes. Cada mañana despertaba con menos energía. Subir unas escaleras se convirtió en un desafío. Caminar unas pocas calles me dejaba sin aliento. El color de mi rostro desaparecía poco a poco, y las ojeras eran cada vez más profundas. Los médicos no tardaron en darme la noticia que más temía. Necesitaba empezar diálisis de inmediato. Cuando escuché esas palabras, sentí que el mundo se detenía. No podía dejar de pensar en una sola cosa. Todo esto podía haberse evitado. Cada sesión era una batalla. Pasaba horas conectada a una máquina, viendo cómo otras personas intentaban sonreír mientras luchaban por seguir viviendo. El sonido constante de los equipos médicos terminó formando parte de mi rutina. Mientras tanto, en casa solo existía un tema de conversación. La boda. Mi madre seguía hablando del menú, de las flores, de los invitados y del enorme salón donde se celebraría la ceremonia. Nadie preguntaba cómo me sentía después de cada tratamiento. Nadie parecía notar que estaba perdiendo fuerzas. Finalmente llegó el gran día. El día que todos esperaban. El vestido blanco de Sofía brillaba bajo las luces. La decoración parecía sacada de una revista. Los invitados no dejaban de felicitar a mis padres por la organización perfecta. Yo permanecía sentada al fondo del jardín. Llevaba una chaqueta porque tenía frío incluso bajo el sol. Debajo de la manga escondía una pulsera del hospital. Nadie podía verla. Y, sinceramente, tampoco parecía importarle a nadie. Durante la ceremonia observé a mi madre sonriendo con orgullo. Parecía la mujer más feliz del mundo. Mi padre levantó su copa y pronunció un discurso sobre el valor de la familia. Cuando dijo,
La familia siempre está unida en los momentos más importantes. Sentí un dolor mucho más fuerte que el de mi enfermedad. Porque sabía que aquellas palabras no eran verdad. Aplaudí cuando todos aplaudieron. Sonreí cuando el fotógrafo pidió otra fotografía. Pero, por dentro, algo acababa de romperse para siempre. Después de la boda llegó, por fin, la nueva fecha del trasplante. Sin embargo, el retraso ya había dejado sus consecuencias. La operación fue mucho más complicada de lo que los médicos habían esperado. La recuperación duró varias semanas más. Pasé mucho tiempo en el hospital intentando volver a ponerme de pie. Mi madre envió un ramo de flores. Ni siquiera escribió la tarjeta con su propia letra. Mi hermana estaba disfrutando de su luna de miel. Mi padre solo apareció una vez. Entró en silencio, preguntó cómo estaba y se marchó pocos minutos después. La única persona que me llamaba cada noche era mi abuela, Isabel. Nunca me decía que debía ser fuerte. Nunca fingía que todo estaba bien. Simplemente permanecía al otro lado del teléfono, escuchándome. Y eso era exactamente lo que más necesitaba. Cuando finalmente pude caminar sin ayuda, tomé una decisión que llevaba meses creciendo dentro de mí. Preparé una sola maleta. Acepté un trabajo como bibliotecaria en una ciudad situada a varias horas de distancia. No discutí con nadie. No grité. No busqué explicaciones. Solo dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Después cerré la puerta. Sin mirar atrás. Pensé que aquella sería la última vez que esa familia decidiría sobre mi vida. Pero estaba completamente equivocada. Porque 10 años después, una simple llamada telefónica haría regresar todos los recuerdos que había intentado olvidar. Y descubriría que la mayor traición nunca había sido retrasar mi operación. La verdadera traición había permanecido oculta durante una década entera. La verdad que nadie pudo esconder. Pasaron casi 10 años. Durante ese tiempo construí una nueva vida. Mi trabajo en la biblioteca se convirtió en mi refugio. Conocía a cada niño que entraba buscando una historia, ayudaba a los estudiantes y, por primera vez, sentía que pertenecía a un lugar donde nadie me hacía sentir menos importante. Pensé que el pasado había quedado atrás. Hasta que una mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al responder, un abogado se presentó. ¿Pablo con Elena Morales? Respondí que sí. Entonces dijo una frase que cambió mi vida. Llevamos varios años intentando encontrarla. Su abuela, Isabel, dejó una herencia exclusivamente para usted. Me quedé sin palabras. No entendía nada. Años. Había dicho años. Pero yo nunca me había escondido. Siempre trabajé con mi nombre real. Mi dirección era pública. Mi número de teléfono también. Algo no tenía sentido. 2 días después viajé hasta el despacho del abogado. Sobre la mesa había una carpeta antigua. Respiré profundamente y la abrí. La primera página era el testamento de mi abuela. Cada palabra estaba escrita con absoluta claridad. Ella me había nombrado como única heredera de toda su editorial, varios edificios, inversiones y derechos de cientos de libros. No era una pequeña herencia. Era una fortuna. Pero lo que realmente me dejó sin aire apareció unas páginas más adelante. Había copias de cartas certificadas enviadas durante años. Todas dirigidas a la casa de mis padres. Y todas habían sido recibidas. Con una firma. La firma de mi madre. Ella había recibido cada carta. Sabía perfectamente que aquella herencia me pertenecía. Y aún así decidió ocultarlo todo. Durante 10 años hizo creer a los abogados que nadie sabía dónde encontrarme. En ese instante comprendí toda la verdad. Si hubiera recibido aquella herencia cuando tenía 19 años, habría podido pagar mis propios tratamientos. Habría tomado mis propias decisiones. Nunca habría necesitado pedir permiso para salvar mi vida. Mi madre no solo escondió dinero. Me robó la oportunidad de ser libre. El abogado guardó silencio mientras yo terminaba de leer. Después me preguntó: ¿qué piensa hacer ahora? Durante unos segundos imaginé regresar a casa.
mostrar todas las pruebas. Ver sus rostros llenos de miedo. Pero después recordé algo que mi abuela siempre repetía. El verdadero éxito no consiste en destruir a quien te hizo daño. Consiste en construir algo que ellos jamás pudieron imaginar. En ese momento tomé una decisión. No usaría aquella fortuna para vengarme. Crearía una fundación dedicada a construir bibliotecas gratuitas para niños de familias con pocos recursos. Lugares donde cualquier niño pudiera descubrir un libro sin importar cuánto dinero tuviera. Semanas después firmé todos los documentos. La fundación comenzó a funcionar. La primera biblioteca llevó el nombre de mi abuela. Cuando mis padres descubrieron la verdad, intentaron buscarme. Querían hablar. Querían explicar lo ocurrido. Incluso dijeron que todo había sido un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. No necesitaba una disculpa. Necesitaba paz. Y por primera vez en muchos años. La había encontrado. Meses después vi a un pequeño entrar en aquella biblioteca. Tomó un libro, lo abrazó con fuerza y me preguntó con una sonrisa tímida. ¿De verdad puedo quedármelo? Sonreí. Sí. Es tuyo. En ese instante entendí que mi abuela nunca quiso hacerme rica. Quiso darme la oportunidad de cambiar la vida de otras personas. Y eso valía mucho más que cualquier cantidad de dinero. Si esta historia te emocionó y crees que nadie debería sentirse menos importante dentro de su propia familia, deja tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para descubrir más historias llenas de emoción, justicia y segundas oportunidades. La próxima historia podría sorprenderte aún más.